Muy bien, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la toma del caso y el llenado de lo que es la historia clínica. Entonces, vamos a empezar primeramente hablando acerca de lo que es la toma del caso. Entonces, para esta información nos basamos prácticamente de los libros de principios, bueno, el del Tratado de Medicina Homeopática del doctor Izayaga, la toma del caso, esencia de la clínica homeopática, organón de la medicina, en este caso del doctor Faro, y bueno, sobre todo, pues no hay que dejar de lado los principios y el arte de curar por la homeopatía del autor de Eber Roberts. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Cuál es la definición de toma del caso? La toma del caso se define como un proceso lógico y disciplinado, en el cual, sobre todo el médico homeópata requiere del conocimiento a través de la percepción. ¿Qué es esto? Pues bueno, más adelante vamos a estar hablando inclusive de algunos parágrafos relacionados a la toma del caso, pero sobre todo la percepción es en relación a lo que es la sintomatología. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Bueno, esos síntomas que son expresados del paciente, en este caso del individuo, del enfermo, de una manera de tipo cualitativa, es decir, subjetiva, nosotros los vamos a captar y los vamos a convertir a una manera de tipo ya cuantitativa, es decir, de tipo objetiva. ¿Con qué finalidad? Pues este lenguaje de lo que nos está manifestando el paciente, propiamente traducirlo, expresarlo y llevarlo a rúbricas del repertorio para nosotros llegar a ese objetivo de prescribir lo que es el medicamento similismo. Entonces, seguimos avanzando. Bueno, obviamente del paciente lo tenemos que ver en cada aspecto. Esto pues yo creo que se hace desde cualquier punto de vista y desde cualquier sistema médico terapéutico. Es decir, desde que ingresa el paciente, el aspecto, el cómo está hablando, el cómo está vestido, la condición de su enfermedad. En este caso nos hablan acerca de la condición de la naturaleza de la enfermedad. Si es una enfermedad aguda y propiamente si se puede tratar, una enfermedad crónica y obviamente el manejo que se le daría con homeopatía. Y pues aquí sobre todo quiero mencionar que pues no se les debe de olvidar mucho lo que dice el parágrafo 67, el cual nosotros cuando analizamos al paciente y obviamente es una condición en la cual está en peligro o en riesgo su vida, pues obviamente ese parágrafo nos dice para discernir si realmente se puede tratar con homeopatía o si realmente necesita otro tipo de manejo. Entonces, luego dice, puede ser tratado de una manera racional. Miren, nosotros, ya se hablaba en otro video, que pues a los individuos los debemos de concientizar de que son ellos mismos y que tienen un resultado de una enfermedad, que nosotros prácticamente lo que más nos interesa son sus causas primarias y no sus causas secundarias. Entonces, las causas secundarias ya son la exteriorización, es el resultado de la enfermedad, inclusive cuando hablamos de agentes patógenos. Entonces, el agente patógeno, ya como tal propiamente la infección, es el resultado de toda esa causa de esa enfermedad. Voy a volver a citar un ejemplo, como se veía en otro video, el ejemplo del paciente de coleocolitiasis vesicular. Entonces, esa ya es una causa secundaria, es el resultado de una enfermedad. A lo que nosotros nos interesa es verlo desde un plano dinámico, es decir, las causas primarias. ¿Qué fue lo que lo desencadenó y qué lo llevó a esa patología, en este caso esa enfermedad? Muy bien. Seguimos avanzando. Dice, es una obra de arte, no es un proceso mecánico. Entonces, miren, aquí este rubro de esta diapositiva es muy importante porque nosotros, inclusive nos dice en el libro de la doctora Bandoel, somos pintorescos de nuestra propia obra de arte. Entonces, el interrogatorio homeopático es una obra de arte. ¿Por qué razón? Porque si nosotros desde el principio hacemos una mala toma del caso, pues para empezar, ya nos está llevando a que nosotros no vamos a prescribir el diagnóstico medicamentoso, en este caso el medicamento más similar. Y pues ahorita vamos a ver todo lo que son los pasos para llevar a cabo lo que es un interrogatorio homeopático. Entonces, el primer deber del médico es recoger la información, los hechos más relevantes, para traducirlos en rubros, en este caso del repertorio. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Dice, respecto a la toma del caso. Entonces, miren, a lo que les mencionaba, cualquier error del médico presenta un obstáculo en su análisis. Entonces,
vuelvo a repetir, si nosotros estamos tomando malos síntomas del paciente, no los vamos a poder empatar. Miren, ¿a qué me refiero con empatar? Cuando nosotros hacemos la recopilación de los hechos, porque es prácticamente en lo que nos basamos, los hechos y las observaciones. Entonces, en los hechos y observaciones, cuando el paciente nos está refiriendo los síntomas, si el médico no está poniendo atención, parágrafo número, ahorita lo vamos a ver, el de libre de sentidos y o sea, debe de estar libre de prejuicios. Sus sentidos tienen que estar perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener una observación exacta, el saber ver, escuchar y apreciar lo que el paciente nos está diciendo. Entonces, todo eso, si el médico no lo está haciendo de una manera no mecánica, porque aquí no es así como mecánico, no es como en otras áreas en donde nada más se dice qué tiene, qué le duele y cómo le duele y ya. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema, por ejemplo, médico alopático, lo que se ve en el individuo es el conjunto de enfermedades y ese conjunto de enfermedades nos orientan a ciertos medicamentos para prescribir. Pero aquí en homeopatía es diferente porque lo que nosotros tenemos que hacer es observar y ver al individuo, pero en su totalidad sintomática, es decir, todos los síntomas de todas las enfermedades que él tenga. Pero nosotros no vemos enfermedades, sino vemos síntomas en el individuo. Entonces, todo ese conjunto de síntomas es la enfermedad de ese individuo, es el resultado de la enfermedad de ese individuo. Luego dice, cualquier prescripción incorrecta puede atribuirse una mala toma del caso. Entonces, volvemos a repetir, nosotros somos semejantes, inclusive hasta parecidos entre nosotros mismos y los que tienen hasta gemelos o hermanos. Pero no quiere decir que nuestra enfermedad se va a manifestar de la misma manera. Entonces, ejemplo, el paciente con diabetes de Chonito. Chonito nos puede decir que su poliuria es más marcada en la mañana. Y Petrito nos puede decir que es más por la noche. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es ese conjunto de síntomas. Entonces, nosotros como médicos homeópatas conocemos la naturaleza de la enfermedad. Luego dice, habilidad del médico, capacidad de obtener síntomas en su totalidad junto con su análisis para obtener adecuados resultados. Entonces, eso inclusive se define como un sistema operativo. El sistema operativo es la totalidad sintomática. No debemos de dejar de pasar por de lado ningún síntoma, sea de una enfermedad aguda o sea de una enfermedad crónica. Lo dice, requiere de paciencia, comprensión y buen juicio por parte del médico. Entonces, es una cualidad del médico homeópata la paciencia, sobre todo para encontrar la perturbación de la enfermedad. Entonces, nosotros vamos en relación a que vemos noxas y causalidades. Las noxas y causalidades nos determinan lo que es el agente morfífico, el que está produciendo esa perturbación de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, citamos a Elizabeth, dice que una buena toma del caso representa la mitad de la curación. Entonces, si nosotros hacemos un examen médico adecuado, una historia clínica bien elaborada, podemos prescribir el medicamento más semejante. Entonces, aquí, perspectivas de Hahnemann sobre la toma del caso, nos está hablando acerca de lo que es el parágrafo 153, que inclusive pues, lo conocemos como lo digno de curar. ¿Qué es lo que estamos observando en este parágrafo? Que lo que nos interesa aquí es saber los tipos de síntomas, signos y síntomas, en este caso que resulten más los notables, singulares, extraordinarios, peculiares o característicos. Entonces, en relación a esto del agente morfífico y artificial, ya les decía, en otras áreas de otras, en este caso, sistemas médicos terapéuticos, pues muchas veces lo que les va a interesar más es el agente toxínico, y el agente toxínico pues va en relación a virus, bacterias, hongos y parásitos. Desde un punto de vista alopático, que nosotros somos de los dos, tanto alópatas como homeópatas, en alopatía pues obviamente no nos va a interesar si el niño anduvo descalzo, si el niño tomó agua fría, si el niño tuvo una exposición al sol. Más sin embargo, para nosotros como homeópatas, eso nos puede ayudar mucho porque puede determinar la causa de la enfermedad. Entonces, vemos ahí los tipos de síntomas. Vamos con la siguiente. Entonces, igual aquí, conocimiento de la enfermedad,
De antemano, pues el médico homeópata tiene que tener esa formación, el de ser médico. Tenemos que tener ese arte de el conocimiento de lo que son los medicamentos. Entonces, miren, en relación a lo que es la materia médica, representa un arte. Un arte porque pues hay que inclusive saber diferenciar entre un medicamento y otro. Pero sobre todo hay que conocer sus modalidades, sus síntomas acompañantes, sus síntomas concomitantes de entre un medicamento y otro. Ahora, ¿qué pasa con el individuo? En el individuo lo que nosotros vamos a hacer es la recopilación de los síntomas. Inclusive un parágrafo nos va a hablar acerca de hacerlo en forma de lista. Pero lo que va a determinar para nosotros la prescripción del medicamento es precisamente las particularidades que cada uno desarrolla de nosotros. Entonces, yo hace rato hablaba de que somos semejantes, pero las particularidades de nuestra sintomatología entre un individuo y otro son diferentes. Entonces, eso para Hahnemann, de acuerdo a una concepción hipocrática, son leyes fundamentales de la naturaleza, es el principio de la aplicación de lo que es la ley de los semejantes. Entonces, dice conocimiento de la aplicación de dichos medicamentos. Nosotros, como médicos homeópatas, debemos de conocer acerca de lo que es la posología. ¿En qué va esto de la relación de la posología? Pues bien, debemos de saber elegir la potencia, el periodo, la frecuencia y en este caso el intervalo de la prescripción del medicamento para la segunda prescripción. Tal vez vaya a ser el mismo medicamento o simplemente se tiene que hacer otra toma del caso para volver a prescribir, pero tal vez otro medicamento diferente, porque a lo mejor estos síntomas iniciales ya desaparecieron y ahora están presentes tal vez síntomas antiguos o síntomas nuevos. Entonces no debemos de olvidar estos parágrafos, el 26 y 27, que nos habla acerca de lo que es la ley de semejantes en relación a lo que es cuando nosotros administramos medicamentos que van a producir en el individuo una enfermedad artificial. Entonces, nosotros tenemos nuestra enfermedad natural. Entonces tenemos nuestra enfermedad natural, que es la manifestada a través de los síntomas, nuestra percepción. Pero nosotros con medicamentos homeopáticos, ¿qué es lo que producimos en el individuo? Administramos un medicamento de una enfermedad artificial. Entonces, ¿de qué nos habla este parágrafo? Imaginémonos un Pac-Man. Tenemos aquí nuestra enfermedad natural y lo que nosotros estamos haciendo a través de la prescripción del medicamento homeopático es prescribir una enfermedad que va relacionada, ahorita voy a explicar. Entonces, nuestra enfermedad artificial, ese estímulo tiene que ser más grande. Ese estímulo tiene que ser más grande para que, como quien dice, en este caso ese Pac-Man, se coma esa enfermedad natural. En el momento en el que nosotros dejamos de prescribir el medicamento homeopático, ambas enfermedades tienen que desaparecer y pues va en relación a lo que es la susceptibilidad de cada individuo. Entonces, miren, la recopilación, en este caso para lo que es un compendio de una materia médica, fue a través de la experimentación, en este caso la experimentación pura. Se determinó en cierto número de sujetos, cierto número de individuos, se les prescribió un medicamento homeopático, experimentaron los síntomas, estos se recabaron y se llevaron a cabo, inclusive algunos de los síntomas se recopilaron en base a lo que los experimentadores dijeron, así como tal. Entonces, por eso en las materias médicas podemos hasta encontrar síntomas como sí, como sí. Estos síntomas como sí voy a poner nada más como dos ejemplos, ¿no? Cuando encontramos en la materia médica el individuo que dice que siente como si el corazón estuviera detenido o sostenido por una mano de hierro, ¿no? O como si en el cuerpo una gota recorriera todo el cuerpo. Entonces, esos síntomas son las manifestaciones propiamente de lo que el paciente expresó y así fueron como se llevaron a cabo a lo que es la recopilación en la materia médica. Entonces, por ejemplo, en una clase me decían que ese tipo de términos inclusive pues, pudieran ser ambiguos. Entonces yo les decía, miren, nos compete a nosotros como médicos, pues obviamente entender los dos lenguajes. Y de hecho nosotros lo que tenemos que hacer en una toma de caso es captar los síntomas de tal manera a como las describe el paciente. Entonces de esa manera nosotros los vamos a notar. Ahora, yo le decía, mira, es que es un poco difícil que inclusive en las, ya utilicemos tecnicismos, o sea, tenemos que manejar ambos lenguajes, el del tecnicismo y el neologismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque si esos síntomas nosotros los vamos a traducir a un término ya técnico,
En este caso tendríamos que actualizar tanto las materias médicas como lo que es el repertorio. Entonces, por eso nosotros tenemos que manejar ambos lenguajes, el del paciente y el del propiamente, o sea, el del paciente como lo que es lo digno de curar. En este caso, lo que se mencionaba en el parágrafo 153, lo que nosotros vamos a observar en este tipo de síntomas. Entonces, eh, conocimiento de la aplicación de los dichos medicamentos, ya lo dije, posología prácticamente, saber cuál medicamento vamos a prescribir. Hay muy pocos médicos, yo inclusive puedo hablar aquí en este video del doctor Bárcenas, que no necesita utilizar el repertorio. No lo necesita utilizar porque pues tiene un amplio vasto de lo que es el arte de la materia médica. En este caso, si tú tienes el conocimiento de la materia médica, en este caso muy extenso, que conoce sus principales noxas, causalidades, mejorías, agravaciones y sus principales síntomas mentales, pues vas a llegar a ese diagnóstico medicamentoso por otro sistema operativo y no necesariamente por el repertorio. Entonces, de lo que se trata aquí es pues, precisamente de llegar al semejante, al medicamento más semejante. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar acerca de parágrafos relacionados a la toma del caso. Obviamente es bien importante que estos pues, todo el tiempo los estemos analizando, pero nada más vamos a detallar así sobre ciertas puntuaciones o lo más importante. Entonces, el parágrafo número 83, ya se mencionaba, cualidades del médico, ausencia de prejuicios y sentidos perfectos. Entonces, si bien aquí el médico tiene que ser observador, capaz de percibir, de poner atención, de tener paciencia, de entender la causa de la naturaleza de la enfermedad, pero sobre todo de captar los síntomas. Luego, parágrafo número 84. El médico ve, oye, observa con sus otros sentidos lo alterado, lo extraordinario, da tribuna libre, no sugerir respuestas. Entonces, aquí inclusive se relaciona con el otro parágrafo en relación a que nosotros captamos los síntomas en lo que es en forma de lista. Esta forma de lista lo que vamos a hacer es tenerla para que en ese momento ya cuando el individuo haya terminado de relatar sus hechos, le debemos de dar su libre albedrío cuando nos esté relatando los datos. Entonces, ya una vez terminado su relato, retomamos lo que es la lista de los síntomas para modalizarlos, hacerlos más nítidos y llevarlos a una rúbrica repertorial. Entonces, luego ve, oye, observa, ya. Siguiente diapositiva. Parágrafo número 86. Lee los síntomas, averigua particularidades, en qué tiempo fue continuo y sobre todo nitidez sintomática. Entonces, a diferencia de la alopatía, pues aquí lo que nosotros hacemos es buscar síntomas como con qué agrava, con qué mejora, con qué se acompaña. En el 87 nos dice sobre un interrogatorio de tipo no inducido. Entonces nosotros no tenemos que al paciente preguntarle de manera tal que queramos encasillar inclusive un medicamento como para prescribir ese medicamento, sino que no le debemos de sugerir respuesta. Luego, parágrafo número 88, ver su estado de ánimo, tratar de obtener la mayor información posible. 89, hay que confiar en los pacientes, la descripción de sus síntomas, hacer más preguntas si el médico las requiere e inclusive si el paciente se está desviando de lo que es el padecimiento actual, pues obviamente preguntar de una manera ahora sí sugerente en base a lo que por lo cual es el motivo de consulta. Parágrafo 90, averiguar si era algo peculiar, ver las expresiones del paciente, en este caso es ver si no están exagerando sus síntomas, y el ejemplo pues tenemos al paciente de hipocondriasis. Parágrafo 91, la observación de la prescripción de los medicamentos antes y después de usarlos en las enfermedades crónicas. Entonces, aquí es bien importante que si el paciente tiene una enfermedad crónica, averiguar sobre cuál era su sintomatología antes de tener esa enfermedad crónica, cuál era su sintomatología durante la enfermedad crónica y ahora cuál es su sintomatología después de haberse administrado el medicamento homeopático. Entonces, parágrafo 92 habla sobre la enfermedad aguda, también sobre la enfermedad primitiva. Entonces aquí igual es lo mismo, hay que conocer
cómo era, en este caso, el individuo antes de presentar el tipo de enfermedad aguda. El parágrafo 93, determinar la causa de la enfermedad, conocer la causa de la enfermedad. 94, investigar sobre la enfermedad crónica, inclusive al paciente, pues ya estamos mencionando que lo tenemos que hacer consciente. Inclusive este parágrafo nos habla acerca de que estos estilos de hábitos de vida higiénicos y dietéticos, inclusive algunos de ellos pudieran ser la causa de las enfermedades crónicas. 95. Conocer los detalles de la expresión de la enfermedad crónica, los pacientes que ya están habituados. Entonces aquí es bien importante hacer la recopilación de los síntomas con base en que este individuo, como ya están habituados a esa sintomatología, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer nítido el síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Hacerlo tan peculiar que inclusive lo podamos repertorizar. Voy a poner un ejemplo. Si el paciente nos dice dolor de cabeza, en este caso cefalea, nos vamos al repertorio, lo buscamos ese síntoma como cabeza dolor, nos van a aparecer alrededor de 762 medicamentos. Son muchos medicamentos. Inclusive si ahorita preguntáramos qué medicamento le darías, pues algunos me van a decir, yo daría medicamentos de fase aguda de la inflamación, belladona, brionía, ferrum fosforicum, aconitum napellus, de primera y segunda fase de la inflamación. Pero, ¿qué quiere? Unos me dirán luz vómica, otros me dirán pulsatila nígrica. Pero lo que nosotros vamos a hacer es precisamente modalizar ese síntoma de tal manera que buscamos cuáles son sus agravaciones, cuáles son sus mejorías, en dónde se encuentra localizado el dolor, qué tipo de dolores. De esa manera, a lo mejor ya va a llegar un punto en el que esa rúbrica se va a reducir nada más a 30 medicamentos y tomando en cuenta los demás síntomas, pues ya podremos elegir el medicamento más semejante. Entonces, ya tenemos como que la opción de que no son 762 medicamentos, sino nada más son 30, más aparte los otros síntomas que el individuo nos esté manifestando. De esa manera tenemos que llegar a la totalidad sintomática y pues elegir el medicamento más semejante. Entonces, luego dice parágrafo 96, conocer a aquellos que exageran sus síntomas. Ya hablábamos del paciente hipocondríaco. Parágrafo 97, cuando el paciente no sabe reconocer sus síntomas. Entonces ahí tenemos que ser, algo que van a escuchar mucho es ser circunspectos, ¿no? Meticulosos, detallados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues inclusive pues nosotros debemos de tener así como que la cautela de saber preguntar, de saber interrogar. Hay un libro que es El arte de interrogar de Pierre Smith. Entonces hablábamos de este libro del arte de interrogar. Entonces por eso desde el principio se les decía que la toma del caso significa un arte. Un arte porque pues nosotros vamos a ir preguntando sintomatologías. Pero no solamente eso, sino que a nosotros como homeópatas nos interesa conocer sus síntomas mentales, sus síntomas generales, sus síntomas propiamente particulares. Entonces, cuando hacemos una clasificación de síntomas, en este caso necesitamos ver los síntomas de fondo o los síntomas constitucionales. Asimismo, ver los síntomas locales y asimismo, inclusive, pues algunos, ver los síntomas miasmáticos. Entonces, seguimos avanzando. Perdón, bueno, antes de este libro del arte de interrogar, precisamente lo que nosotros, cuando hacemos las preguntas, pues va en relación a lo que es el individuo como ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues nosotros vamos a conocer sus deseos, sus mejorías, sus agravaciones, si hay algún síntoma que se le conoce como psicosomático o de fondo, conocer su historia familiar, su historia biopatográfica. Bueno, seguimos avanzando. Parágrafo 98, circunspección, tacto, conocimiento de la naturaleza de la enfermedad. En la enfermedad crónica se tiene que tener cautela e indagación. Parágrafo 99, síntomas recientes en las enfermedades agudas. Parágrafo 100, investigar las enfermedades epidémicas y esporádicas e investigarlas. Entonces, ahorita ya vamos a llegar a un parágrafo que nos habla acerca de lo que es el genio o género epidémico de la enfermedad, como lo definen los italianos. Voy a mover aquí tantito la cámara, de todas maneras ustedes tienen la presentación. Varias enfermedades colectivas pueden obtener la totalidad de sus signos y de sus síntomas. Entonces, el medicamento homeopático mayormente adaptado.
Miren, cuando se habla acerca de lo que es el gen epidémico de la enfermedad, en este caso ya hablando específicamente del parágrafo número 102 en las enfermedades epidémicas, obviamente no se va a tener el tiempo como para estar viendo a cada individuo de una manera integral, como se hace en el modelo homeopático. Entonces, lo que se hace aquí es, se recaban, no sé, tal vez 10, 20 individuos, en este caso se saca un porcentaje total de esa población que represente, pues al menos el 10 a los 20%, pero sobre todo que tenga los síntomas de ese padecimiento. Entonces, se recolectan los síntomas más sobresalientes. Entonces, estos síntomas más sobresalientes pasan a ser síntomas generales, porque todos los individuos inclusive los tienen. Y de esos síntomas generales, de esos 10, 20 individuos de esta población de 100 personas, se selecciona el medicamento más adecuado o el más semejante y ese medicamento se les prescribe tanto a las personas que están cursando con la enfermedad como a aquellos individuos que inclusive no están cursando con la enfermedad, sino que se encuentran sanos. Entonces, hablar de salud representa un equilibrio armónico. Entonces, nosotros dependemos de algo que es la energía vital. La energía vital, en este caso, se anima, no es así como la ánima del purgatorio. Entonces, el ánima es lo que nosotros administramos a través de lo que es la fuerza vital. La fuerza vital depende inclusive de lo que es el medicamento homeopático. Entonces, es muy fácil explicar esto de lo que es el dinamismo vital, específicamente en estos parágrafos, porque tendríamos que aquí citar al paciente ya abuelito. Entonces, el paciente abuelito, de antemano, pues sabemos que su dinamismo vital está un poco más debilitado, inclusive si ya es un paciente ya casi de tipo terminal. Su energía vital está debilitada de tal manera que no puede realizar sus funciones. En cambio, si tenemos a un niño pequeño de unos 3, 4, 5 años, sabemos que su dinamismo vital, su fuerza vital está alta, porque son aquellos niños que pues, todo el día están jugando, todo el día están haciendo alguna actividad y simplemente pues no se cansan. Entonces eso va en relación a lo que es el dinamismo vital. Luego el parágrafo 103, observaciones de las enfermedades miasmáticas, inclusive Hahnemann aquí decía que pues estas eran las causas de las enfermedades crónicas. Parágrafo 104, totalidad sintomática bien hecha, revela la selección del medicamento más semejante. Entonces, vamos, pasos que se deben de seguir por el homeópata durante la toma del caso. Entonces, mente abierta, libre de prejuicios, atención durante la consulta, su método tiene que ser impecable. Abstenerse de hacer preguntas directas o sugerentes. La información, pues en este caso, ser paciente, el médico y ser observador. Entonces, desde que entra a la consulta, tomar en cuenta lo que es su conducta, sus aspectos, en el individuo, las expresiones faciales, si está angustiado, en la información, ser paciente, en este caso la recopilación de lo que va a ser la información y sobre todo comprender la totalidad sintomática. Entonces, pasos que deben de evitarse durante la toma del caso. Entonces, no apresurarse, evitar respuestas sugeridas, evitar la repetición de preguntas. El método, no prescribir antes si no se obtuvo una totalidad sintomática. Inclusive, no tenemos que tener así como medicamentos favoritos, así como que el Lycopodium clavatum como para todos los pacientes, porque yo he visto que les funciona, no, porque no va en relación a eso. En este caso nosotros no hacemos ese tipo de práctica. En, en alopatía, cuando se hace el conjunto de enfermedades, se hace una lista de los medicamentos que en este caso se tienen que prescribir, de acuerdo a la medicina basada en evidencias. Pero acá en homeopatía lo que nosotros hacemos es prescribir el medicamento que se empate, en este caso con la patología que el individuo nos está manifestando, directamente con lo que es la materia médica. Pues en el individuo, sobre todo, pues no usar una terminología complicada, el paciente nos debe de entender en todo momento. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es el formato de historia clínica. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. Este probablemente vaya a ser un artículo que va dirigido a la revista Enofi o Similia. Entonces, miren, la historia clínica, pues de acuerdo a la norma oficial mexicana, la 004, nos lo define como un documento médico legal. Entonces, en México no existe un formato que sea homogéneo, es decir, como que sea el mismo para todas las instituciones, sino que el homeopático tiene el suyo, la Escuela Nacional de Medicina tiene el suyo, los médicos que se encuentran en sus consultorios tienen el suyo. Inclusive, pues desde el punto de vista alopático, tampoco existe un formato que sea unificado como para todos.
Les aseguro yo que el ISSSTE tiene su propio formato, el IMSS tiene su propio formato. Entonces, aquí vamos viendo acerca de lo que es la definición de la historia clínica. Aquí, en esta presentación, de lo que se está hablando es la sugerencia de un formato digitalizado o tradicional. Miren, hoy en día la tecnología nos está alcanzando. Entonces, en países como España, se habla acerca del formato digital. Entonces, inclusive cuando un paciente, ejemplo, llega a convulsionar y tiene ya su fichita de identificación, se sabe a qué medicamentos inclusive puede ser alérgico o cuál es su tratamiento o cuáles medicamentos ya serían los de primera intención, segunda intención o tercera intención para prescribírsela a este paciente. Aquí en México, pues podremos decir, pero pues una de las desventajas es que no hay internet o no hay una cobertura de internet en todo el país. Esa podría ser una desventaja. Entonces, en cuestiones de ventajas, desventajas, en la digital, pues obviamente optimización del tiempo, pues es un ahorro de recursos. En la tradicional, pues a lo mejor los médicos dirán, no, es que se pierde lo que ya sería el contacto. El médico ya nada más estaría dedicado a, como que a la computadora y no le estaría prestando la atención debida al paciente, porque en este caso ya tendría que estar escribiendo acá en el monitor, bueno, acá en el teclado de la computadora. Entonces, seguimos avanzando. La toma del caso era lo que estamos hablando, pasos que se deben de hacer, pasos que se deben de evitar en la toma del caso. Entonces ahí vemos las expresiones de los pacientes, la totalidad sintomática, parágrafo 104. Perspectivas, aquí ya vemos la historia clínica informatizada o electrónica o digitalizada, los elementos que obviamente debe de tener y sobre todo pues en homeopatía, si habláramos de diferencias entre historia clínica homeopática y alopática, pues tendríamos que hablar en este caso de que pues en la alopática pues no se establecen los diagnósticos que acá en la homeopática sí se establecen. En la homeopática, pues inclusive nosotros cuando notamos en el padecimiento actual, pues lo hacemos en modo de lo que el lenguaje nos lo está refiriendo, así dolor de huesos, dolor de huesos. Obviamente, pues hoy en día tenemos ya los elementos como para que esa rúbrica la dejemos de esa manera en la historia clínica, la plasmemos de esa forma, pero abajo ya inclusive utilicemos así como los tecnicismos, dolor articular que se ha presentado de 3 días de evolución, en escala analógica 3 de 10, simplemente. Entonces ya no hay así como pretextos de que pues inclusive nos puedan criticar porque utilizamos un lenguaje de tipo coloquial. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente nada más lo que serían eh, diferencias entre historia clínica homeopática y alopática. Muy bien, entonces aquí menciona 5 diferencias entre historia clínica homeopática y alopática. Entonces, rápidamente, para la alopatía, el objetivo de la historia clínica es el diagnóstico de la enfermedad del órgano o el sistema, del cuadro nosológico, mientras que para la homeopatía el objetivo es mucho más amplio. Es en relación al diagnóstico del enfermo, que de esta forma pasa a ser el sujeto o personaje principal de la misma. Debe de individualizar al paciente, entidad única e irreproducible para llegar a conocer en qué se diferencia de cualquier otro enfermo con la misma patología. Para la alopatía se tendrá en cuenta la expresión del rostro en relación con las emociones o características de la marcha como consecuencia de una afección ortopédica o neurológica, mientras que en homeopatía se estudian los gestos, la manera de hablar, caminar, sentarse, actitud, movimientos, constitución, intención de sus palabras y conducta al juzgar los acontecimientos de su pasado, entre otros. En la historia clínica homeopática se realiza el diagnóstico teniendo en cuenta los síntomas mentales, causales que permiten su individualización, así como los síntomas, así como los generales y algunos locales muy particulares e inherentes a este individuo. El objetivo es el objetivo es poder comprender lo que más afecta en lo profundo del ser, no solo en la parte física, sino mental. La escuela alopática considera las lesiones interiores de los órganos como causas de las enfermedades y los síntomas externos como consecuencia de ellos, mientras que en la homeopática considera a unos y a otros como consecuencia de una causa primitiva anterior a todos estos desórdenes, lo cual no es perceptible a los sentidos, sino a la razón. Por tal motivo, los valora como síntomas.
Para la elección del tratamiento, la escuela alopática simplemente se basa en el diagnóstico nosológico, dando un tratamiento dirigido, mientras que en la escuela homeopática, para la elección del medicamento, se obtiene un diagnóstico nosológico, miasmático, integral, individual, medicamentoso, entre otros. Entonces, miren, es bien importante aquí hacer mención que pues nuestra escuela, en este caso la alopática, pues obviamente va más en relación a lo que es una escuela vitalista. Entonces, la escuela vitalista toma en cuenta la esfera psicosomática, ¿sí? Bueno, entonces, en relación, siguiente diapositiva, análisis del caso, nos vamos a regresar a lo que es el formato de historia clínica. Entonces, déjenme ver, nos quedamos aquí más o menos, ¿no? Entonces, los diagnósticos, el aspecto, historia biopatográfica, miren, aquí en la historia clínica homeopática, padecimientos principales, síntomas locales, historia familiar, historia de su personalidad. Entonces, pudiera ser en relación a eso de por qué pues muchas veces dicen, ¿por qué dura tanto una consulta médico homeopática? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, era lo que estábamos hablando de las ventajas, desventajas entre una y otra. Entonces, la discusión, la conclusión, pero vámonos ya directamente a lo que es en este caso el formato. Entonces, en el formato, aquí ya tenemos, déjenme ponerlo, déjenme que se cargue tantito. Entonces, propiamente pues tenemos que iniciar con la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares. Esta es una propuesta, es una sugerencia, no quiere decir que sea la más acorde. Obviamente, pues como todo tiene observaciones, ¿no? Entonces, pues alguna de las desventajas pudiera ser que, pues ya para empezar, me pudieran decir es que está muy extensa. Entonces, en lo que sería la cuestión de la administración del tiempo, pues llenarla toda en la primera consulta, pues resultaría a veces así como que para el paciente ser mucho tiempo. A lo mejor simplemente viene por una enfermedad aguda. Y entonces el hecho de preguntarle más, inclusive hasta por su esfera, que pues, es un poquito delicada, a veces desde la primera consulta de la esfera sexual, pues el paciente simplemente diría, ¿y eso qué tiene que ver con mi padecimiento actual? ¿No? Entonces vemos aquí enfermedades crónicas, si es que las tiene, estado mórbido, dinamismo mórbido, antecedentes andrológicos, ginecobstétricos, si se trata de hombre, si se trata de mujer, propiamente ya lo que es la tribuna libre, el padecimiento actual. En el padecimiento actual, motivo, fecha, evolución, tratamiento, semiología, inicio. Ahí estamos hablando específicamente para de dolor, pero pues independientemente de si es de dolor o de otros síntomas, pues lo tenemos que hacer de esta manera. Tipo, periodicidad, causa, irradiación, intensidad, duración, mejoría, grabación, síntomas concomitantes. Entonces dice semiología de cada síntoma, enlistarlos. Entonces, interrogatorio por aparatos y sistemas. Vemos la parte de la somatometría, la exploración física, los signos vitales, exploración en este caso ya regional, la anamnesis homeopática, que pues en otro video se hablará de esto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta muy bien, sobre todo cuando queremos definir el diagnóstico medicamentoso. Pero una cosa es dar el diagnóstico medicamentoso para su padecimiento actual y otra cosa es muy diferente cuando recetamos el medicamento constitucional o de fondo o de base también conocido. Entonces, todo este tipo de preguntas inclusive nos orientan a conocer el medicamento de fondo de base. Entonces, en corrientes de prescripción, pues vamos a encontrar que hay varias, unicistas, pluralistas, complejistas, organicistas. Eh, biotipología, cruz de Hering, nitidez sintomática, inclusive pues en algunas escuelas hacen el análisis miasmático en relación a los síntomas tóricos, psicóticos o sifilíticos, y ahí pues a lo mejor podemos ahorrarnos esto si tenemos nuestro radar simplemente con una captura de pantalla y ya la colocamos ahí directamente en este apartado de repertorización para no transcribir.
estudios paraclínicos si es que los requiere y bueno, los diferentes tipos de diagnósticos que en este caso se establecen. Algunos aquí nada más mencionados, inclusive pues algunos diferentes, ¿no? Esta ya propiamente es la nota de evolución. Regresamos. Historia biopatográfica, terapéutica empleada. Bien importante anotar la postología, el horario, la administración, la potencia, el medicamento, y en qué forma de administración fue. En este caso, si fue en glóbulo o fue en dilución. Propiamente la nota de evolución, la jerarquización de síntomas y realmente otra vez hizo toma del caso, nuestra repertorización y bueno, los diagnósticos y el tratamiento empleado. Entonces vamos a regresarnos a la presentación. Vamos a abrir este documento que es bien importante de qué es lo que se hace en la toma del caso. Entonces aquí tenemos una alumna, Laura Mariana Mairano, no sé. Entonces, en una toma del caso, pues obviamente lo que veíamos allá, ¿no? Antecedentes, inclusive en algunas escuelas pues lo hacen en cuestión a relación a lo que es el análisis neumático, ¿no? Con colores, ¿no? Amarillo, rojo y azul, ¿no? Para síntomas sóricos, psicóticos y sutilíticos. Entonces aquí pues vamos viendo lo que es el padecimiento actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas. Aquí pues esto de una manera sistematizada en la cual pues iban subrayando sobre todo los síntomas, la exploración física, signos vitales, somatometría, y ahí estamos viendo un dato importante, pues insuficiente, un índice de masa corporal de 15.57, igual exploración física, estudios complementarios, si es que se requieren o si es que los vamos a solicitar. De primera instancia, pues tenemos que definir si es un caso agudo, es un caso crónico, clasificación de los síntomas, etiología, mente, generales, locales, ¿no? Entonces aquí tenemos la etiología, el síntoma etiológico de la enfermedad, los síntomas de la mente, síntomas generales, locales, propios de su constitución, otros síntomas, cruz de Hering, síndrome mínimo de valor máximo, traducción al lenguaje del paciente repertorial. Entonces aquí, miren, ojo, esto es bien importante, esto de la traducción. El problema comenzó cuando le informaron que tenía fecha para rendir su examen de grado en 2 meses más. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente captar los síntomas de esa manera a como el paciente nos lo está manifestando. Nosotros ya cuando hacemos nuestra traducción, en este caso lo buscamos de esta manera, capítulo mente, trastornos por anticipación. Luego siguiente, síntomas, como ejemplo, angustia por emociones fuertes, sustos o malas noticias. Capítulo mente, angustia, pánico escénico que paraliza. Pues capítulo mente, miedo a aparecer en público. Entonces, de esa manera nosotros vamos haciendo nuestro lenguaje repertorial, jerarquización del caso clínico. Entonces aquí ordenamos nuestros síntomas, en este caso del más importante. Obviamente aquí no me pasé todos los síntomas son importantes, pero aquí nada más lo único que estamos haciendo es ordenarlos por mentales, generales y particulares. Entonces, el paciente en la historia clínica o en la nota de evolución nos va a decir de una manera desordenada, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que hacer es esto, nada más ordenarlo de acuerdo a, en este caso, al capítulo que corresponde. Entonces, repertorización, tenemos ya propiamente lo que son síntomas y obviamente pues nuestra tablita repertorial de medicamentos. Entonces, los diagnósticos principales, algunos autores pues manejan otros tipos de diagnósticos. Aquí en México pues tomamos mucho de los argentinos, de los anglosajones, de los alemanes, de los franceses. Entonces es bien importante por eso cuando ustedes escuchen diagnóstico nosológico o clínico, entonces pudiera ser sinónimo, pero pues para eso necesitan saber en qué escuela están. O sindromático, es lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo deben de anotar? Así, a esta manera de que el diagnóstico nosológico nada más se establece en relación a la impresión diagnóstica como si fuera el alopático. Diabetes mellitus más hipertensión más insuficiencia renal, ese es el diagnóstico nosológico. Bueno, y el pronóstico, ya prácticamente. Entonces nos regresamos a la presentación, ahora sí. Entonces aquí seguimos, vamos a avanzar.
Análisis del caso. Entonces, el análisis del caso es el nombre que se le da al proceso de la decisión de curar, tomando en cuenta todos estos elementos, todos estos síntomas, todo lo que se tiene que llenar en esta historia clínica o en nota de evolución. Generalización de cada caso individual de acuerdo con sus padecimientos principales. Entonces, es bien importante pues, que nosotros hagamos esa recapitulación de esos síntomas y que inclusive los llevemos a ese lenguaje repertorial como se los enseñaba ahí en el formatito de esta compañera de ustedes. Importante conocer los síntomas físicos particulares y generales, así como los de la mente y las emociones. Aquí voy a mover tantito la cámara. Estudio del enfermo, el individuo. Entonces, el primer momento, el aspecto. El enfermo cuenta, el médico pregunta, y para eso pues, se lleva a cabo lo que es el examen clínico. En el examen clínico, pues obviamente depende de la exploración física y de los estudios complementarios que se le van a hacer. Estas tres etapas nos llevan al diagnóstico clínico patológico. Es lo mismo, clínico patológico. Entonces, nosotros tenemos una visión general del enfermo, pero que va más allá. Entonces, aspecto, movimientos, modo de hablar, grado de lucidez, olor, ardor, localización. ¿Sí? Entonces, es bien importante mencionar al doctor Roberto Mendiola Quesada cuando nosotros hablamos acerca de lo que es conocer en el individuo el núcleo íntimo de la personalidad o el síntoma etiológico de la enfermedad o conocer sus nocas, agravaciones. En este caso, estamos hablando de agravaciones de acuerdo a Roberto Mendiola Quesada, pues conocer la lateralidad, la posición, el clima, el tiempo, la forma en cómo se agrava este dolor. Importancia Importancia del análisis del caso para encontrar el similitud correcto. Entonces, miren, de todo lo anterior que hemos estado hablando, pudiera ser que pues es una explicación de por qué nos tardamos tanto los homeópatas en una consulta médica, a diferencia de inclusive la alopática, que pudiera ser si estamos en alguna institución. He escuchado hablar que antes les daban 15 minutos, ya hoy en día por paciente les dan 12 minutos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues nosotros si tomamos en cuenta todos los elementos de lo que es una toma del caso, obviamente no vamos a poder ver a un paciente en 15 minutos. Entonces, en este caso nosotros tenemos que ser circunspectos, encontrar la causa de la perturbación. Entonces dice, capacidad intelectual para recoger la sintomatología, conocimiento de la materia médica, ya se mencionaba, importancia de conocer, saber usar el repertorio. Todos estos son los objetivos primarios del médico homeópata. Habilidad del médico para pensar en varios medicamentos y escoger el más adecuado. Entonces, es bien importante esto. Tal vez el repertorio dicte, pero acuérdense, pero la materia médica manda. ¿Sí? Repertorizar de manera adecuada. Entonces, igual, para que no sea un obstáculo a la curación. Entonces, miren, todo esto podría representar algo que es un tema que son los obstáculos a la curación. Si nosotros no hacemos una repertorización adecuada, no vamos a prescribir el medicamento correcto, el mínimo. Si nosotros, en este caso, ya hablé de sintomatología, en un compendio no adecuado, una totalidad sintomática no adecuada, no medicamento correcto. Entonces, estos serían como nuestros objetivos primarios. Luego seguimos, saber usar los medicamentos, manejo del caso, la posología, la condición del paciente, la naturaleza de la enfermedad. En la condición del paciente es bien importante esto para saber, en este caso, es una medición de tipo subjetiva, pero sí va en relación a saber cómo está su dinamismo vital, para saber en qué potencia vamos a prescribir nuestro medicamento. Asimismo, conocer la naturaleza de la enfermedad, cómo se está manifestando y cómo se está expresando, para saber qué tipo de escala o qué tipo de dinamización nosotros vamos a prescribir. Entonces, el médico, conocimiento sobre las medidas higiénico-dietéticas, vamos a nosotros concientizar a nuestro paciente, lo tenemos que hacer un individuo que sea un ser racional, pensante y que esté consciente de lo que es su enfermedad, de todo el resultado de ese proceso patológico de su enfermedad. Entonces, parágrafo 253, señales de carácter y saber esperar. El parágrafo 259 pues hace mención sobre estas condiciones higiénico-dietéticas. Entonces, en el paciente, pues miren, nosotros de antemano sabemos que al paciente
Hay cierto tipo de sustancias, cierto tipo de elementos que pudieran contrarrestar el efecto de los medicamentos homeopáticos, pero todo eso va en relación a la susceptibilidad. La susceptibilidad se define como la capacidad inherente de todo ser vivo de responder y reaccionar ante un estímulo. En este caso, nuestro estímulo pues, es el medicamento homeopático. Entonces, miren, si el paciente ya está habituado, si toma 3 tazas de café al día, pues no necesariamente tiene que suspenderlas así de tajo, ¿no? Las 3 tazas de café, ya está habituado. Pero sí debemos de evitar, o sea, lo que es el café, los tés, precisamente porque también provocan un efecto de sobreestimulación. Pero volvemos a lo mismo, si ya está habituado, pues a lo mejor nada más disminuir el consumo, chocolates, fresas, todo lo que en este caso genera una sobreestimulación. Lo dice Hahnemann, evitar el uso de medicamentos que se prescriben con frecuencia. Ya se mencionaba, entonces no tenemos que tener medicamentos favoritos, porque no va a ser el mismo medicamento, aún así, en este caso sean los mismos pacientes, en relación a que pues, son hermanos, no son los mismos pacientes, o sea, son individuos y son diferentes. Si representan un conjunto de enfermedades semejantes, y obviamente nosotros no conocemos la naturaleza de la enfermedad, pues inclusive Hipócrates nos dice, utilícese ley de contrario. Si el paciente tiene estreñimiento, dale un laxante. Pero si nosotros conocemos esa individualización, esas particularidades, pues utilícese ley de semejantes. Entonces, no va a ser el mismo individuo, van a ser individuos diferentes con un resultado general global de enfermedades, pero que va en relación a lo que es una totalidad sintomática para nosotros. En alopatía sí es el resultado. Enfermedades generales orientan a un medicamento o a una familia de medicamentos, pero en homeopatía no es eso. Homeopatía se aplica al desequilibrio de la fuerza vital, entonces es ahí en donde actúa la homeopatía. Obstáculos en toma del caso. Paciente inconsciente, pues obviamente hay una mala comunicación. Este tipo de pacientes hay que utilizar ley de contrario. Edad del paciente es también un obstáculo a la curación. Simplemente cuando se trate de un paciente que inclusive pues no quiera someterse a un tratamiento homeopático, que se niegue a un tratamiento homeopático. Entonces, todo esto representa un obstáculo a la curación. Si se trata de un niño, no que no nos pueda manifestar los síntomas. Entonces ahí lo que va a valer más para nosotros va a ser un interrogatorio de tipo indirecto, porque en este caso los papás nos van a decir los sintomatología, nos van a decir la sintomatología, nos van a decir si se acompaña con algo, se agrava con algo. El médico no observador, entonces una prescripción incorrecta nos puede llevar a hacer cuando nosotros no estamos haciendo una toma del caso adecuada. Enfermedades crónicas, si el paciente ya está habituado, en este caso por eso nosotros tenemos que, pues, nos decía el doctor Miguel Ángel del posgrado de homeopatía de la escuela, nosotros necesitamos pulir ese síntoma. Ese síntoma lo tenemos que hacer un síntoma sobresaliente, de tal manera que tenemos que modalizarlo para conocerlo y llevarlo a un lenguaje repertorial y ahora sí, ya repertorizarlo. En el individuo, por ejemplo, paciente con problemas sexuales, paciente con enfermedades mentales, malos hábitos. En relación a esto de los problemas sexuales, pues va en relación a que si nosotros no somos circunspectos, no somos cautos como para preguntar, pues ya de antemano vamos a tener un obstáculo a la curación. Entonces, miren, es bien importante mencionar esto porque los argentinos, cuando ustedes leen la materia médica, en este caso del diagnóstico, pues va en relación a un paralelismo, como si ustedes estuvieran haciendo algo que en este caso para Freud es como un psicoanálisis. Por eso para nosotros los homeópatas es bien importante esto porque nosotros en los síntomas mentales valoramos la esfera volitiva, intelectual, de memoria, pero también valoramos como la esfera sexual. Debemos de conocer si no existe una perturbación que venga desencadenada por esta esfera o por las otras esferas, volitiva, afectiva, intelectual, inclusive hasta sexual, y otras más, por mencionar algunas. En la toma del caso, en la utilidad de la toma del caso, hay que enmarcar la totalidad sintomática, percibir el verdadero cuadro, la diagnosis adecuada, entonces diagnóstico con base en los síntomas patológicos comunes, selección de la potencia, prognosis y consejos sobre el régimen de la dieta. Una forma de vivir equivocada, parágrafo factores, parágrafo 252. Entonces, miren, aquí
aquí es bien importante esto porque así el paciente se trate con cualquier sistema médico terapéutico, si no tiene una adecuada promoción y educación a la salud, pues obviamente no lo vamos a curar. Condiciones de vida con poca higiene. Entonces, así esté tomando lo que esté tomando, sea alopatía, sea homeopatía, sea medicina tradicional. Reposo y sueño inadecuados. Lugares húmedos o sucios. Aversión al ejercicio. Esto pues va en relación a que el mismo sedentarismo pues es causa de enfermedades crónicas, como Hahnemann no lo refería. Falta de ventilación e iluminación adecuada. Entonces, todo esto representa obstáculos a la curación. Hábitos alimenticios equivocados. Entonces, ejemplo, el paciente que viene por enfermedad sidopéptica por gastritis, si no deja de comer con malos hábitos, no se va a curar. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es concientizarlo de su enfermedad para que pues ahora sí resulte el tratamiento homeopático. Estudio del enfermo, entonces, en el individuo, pues obviamente aquí, estudio completo y minucioso. Hay que tener conocimiento de la materia médica, pero asimismo tener conocimiento de lo que es la clínica. El repertorio constituye una guía semiológica, entonces nada más es una orientación. Ya les decía yo que pues todo el tiempo tenemos que estar leyendo materia médica. Entonces, Hering era un estudioso de la materia médica, inclusive se dormía con la materia médica a un lado en su buró. Entonces, se habla de que cuando Hering ya estaba en su fase de muerte, inclusive todavía volteó a lo que es el buró para buscar su materia médica. Y en este caso todavía alcanzó a abrazar y se la colocó en el pecho. Entonces, esa pudiera ser una versión de cómo murió él. Entonces, no se considera que sea así como al 100% cierta, pero sí más o menos algunos dicen que de esa forma murió. Entonces, materia médica, los síntomas fueron recopilados en base a la descripción de los experimentadores, lo decía desde las primeras diapositivas. En la historia clínica del médico homeópata, dos objetivos: la recopilación de la totalidad sintomática y el examen clínico adecuado, como se mencionaba anteriormente. Diagnóstico. Pues para llegar a un buen diagnóstico, obviamente necesitamos de la historia clínica y para eso pues, necesitamos de nuestra presentación de la totalidad sintomática. Registro de los pacientes, pues obviamente todos los antecedentes para nosotros son muy importantes. En este caso, para el individuo, pues, ¿qué hacemos con homeopatía? Por ejemplo, cuando aparentemente está en un estado de armonía, si lo hacemos desde un punto de vista de un análisis de su cuadro mórbido, pues hay que también tratar de disminuir esa carga genética y esa herencia genética de todas esas enfermedades crónicas manifestadas a través de la herencia de su familia. Entonces, ¿para qué? Para que no se siga reproduciendo, para que no sea reproducible, como se mencionaba anteriormente, en este caso en su familia, en su descendencia, ya llámese hijos, ¿no? Prescribir para la totalidad del cuadro sintomático, no para cualquier síntoma aislado, sino para el cuadro íntegro, tal como se presenta en el individuo. Entonces, el médico homeópata, el grado del éxito debe de obtener un cuadro sintomático correcto. Obviamente vamos a depender de la paciencia. Tenemos que ser hábiles para interrogar y sobre todo tenemos que tener comprensión de los síntomas. Entonces, eso sería todo en este video. Vamos a seguir trabajando en cada uno de los temas y más adelante se seguirán subiendo videos. Obviamente, pues son temas independientes, pero que al mismo tiempo conforman lo que es la historia clínica o la toma del caso. Si yo, por ejemplo, hablo de jerarquización de síntomas, pues obviamente ya sabemos en dónde va a incluir, pero también forma parte de esto que es la toma del caso o la historia clínica. Entonces, nos estamos viendo en los siguientes videos y pues que tengan un buen día. Saludos como para todos.